Termina el ciclo de conferencias Ciencia sin ficción en Concepción con José Massa y Javier Santaolalla. ¡Me lo perdí! ¡Me perdí Ciencia sin ficción! ¿Cómo? ¿Cómo no me avisaron mis amigos José Massa y mi nuevo amigo Javier Santaolalla? ¿Cómo no me avisaron? Malditos. Pero entiendo. Yo sé que don José, ¿cierto? Está muy ocupado en estos días porque justo está cosechando sus papas en Chiloé y viene y se le cae el meteorito encima. Pobre, y más encima tiene que venir a cumplir con una conferencia acá en Concepción. Lo entiendo que no me haya avisado. Pero Javier Santaolalla, ¿por qué no me avisó? Este youtuber que se cree físico, o es físico, o un físico que se cree youtuber. Da lo mismo, ¿cierto? Javier Santaolalla, el tipo ese que tiene unos videos, un video donde demuestra que el hombre llegó a la luna usando argumentos del programa Cazadores de Mitos. Claro. Menos mal que hizo ese video, pues ahí me convencí. Realmente el hombre llegó a la luna. Claro, si Cazadores de Mitos lo dice. Javier Santaolalla, un gran aporte para la ciencia. La verdad del asunto es que yo no tengo nada contra la ciencia. Puede parecer de que soy un anticientífico. Y no tengo nada tampoco contra José Massa, si no tengo nada contra él. No tengo nada contra este otro caballero Javier Santaolalla. No lo conozco, no conozco a ninguno de los dos, no conozco sus carreras, nada. Yo soy un patipelado. Lo que me preocupa, lo que me molesta es este tema de la divulgación científica, si ya lo vimos que era, ¿cierto? Esta cosa de mofarse de la gente, de hacer conferencias tipo rockstar, el circo de la ciencia, y hacer conferencias para miles de personas y reírse de la confianza que entrega la gente y de la inocencia de este asunto, de estar escuchando algo y sin siquiera saber cómo nos están tratando. Divulgación. Si no vio el otro video, bueno, busca el término. No le va a gustar. En fin, ese es el asunto. Y lo otro es que ciencia sin ficción. ¿Tendrá algo que ver con el título de este video, que es la conciencia? Vamos viendo. ¿Cómo se forma la conciencia? Nadie lo sabe. Por lo menos no hay una explicación científica para eso. ¿Qué es la conciencia? Tampoco hay una explicación científica para eso. Pero vamos viendo de a poco. Hace años atrás, cuando yo estudiaba, ¿cierto? Tuve unos semestres de zoología. Ahí con un profesor, no lo voy a nombrar, pero caballero bien estricto, todos temblábamos con él. Además que llegaba siempre a la hora, tenía prohibido decir la palabra bicho. Tú decías bicho y como que se le erizaban los pelos y te mandaba para afuera. Esa palabra no existe. Hábleme de insectos. Así era. Yo me esforzaba ahí para pasar zoología 1 y 2. Tenía que aprenderme ahí todas las articulaciones de los crustáceos, las moscas y los copépodos. En fin. Pero el asunto es que en esos ramos, ¿cierto? Nos enseñaron de que una de las primeras criaturas que siente algo, que siente dolor, que es lo básico, son las medusas. Y las medusas tienen un anillo de neuronal y tiene por ahí un ganglio donde se juntan varias neuronas y eso es como un protocerebro. Y de ahí se comienza a sentir cosas. ¿Qué pasa con esto? Va la medusa, ¿cierto? Nadando felizmente, ella. O a lo mejor no está feliz, no sé. Y choca con algo, ¿cierto? Choca con, no sé, con la
con la piña de Bob Esponja y se pincha con la casa de Bob Esponja. Le duele. Y eso provoca una respuesta, ¿cierto? Provoca un impulso eléctrico, ¿cierto? Pero ya vimos que la electricidad, ¿cierto? Fuerzas que se oponen, ¿cierto? Fuerzas maternas y paternas ahí actuando, pero en fin, ya lo hablamos. Ya, si no lo vio el video, que es La Magia 2, se lo perdió. Este impulso es cierto eléctrico y esto genera una respuesta en el músculo, ¿cierto? Del animal. Y el animal escapa de eso. Escapa del dolor. Complejidades más, complejidades menos. El sistema nervioso completo, ¿cierto? De un ser humano actúa de la misma manera. Parecido, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que las especies se van haciendo más complejas, ¿cierto? Su sistema sensorial, aparecen los ojos, el resto de los sentidos, ¿cierto? Células más específicas, células sensitivas más específicas. Aparece algo extraño que es un recuerdo fantasma de lo que son estas experiencias sensitivas. Algo que la psicología llama qualia. ¿Qué es qualia? Es este fantasma de sensaciones que nos permiten recordar. ¿Recordar qué? Recordar cosas, recordar todo. Nos comemos algo que nos gusta y después cuando tenemos hambre lo recordamos, lo sentimos, salivamos, ¿cierto? Recordamos la experiencia. Lo mismo con cualquier otra cosa, una experiencia negativa. Vemos una película, ¿cierto? Y si la película es bien vívida, ¿cierto? Si alguien se parece a un accidente, qué sé yo, casi podemos sentirlo en nuestra propia piel. Eso es qualia, ¿cierto? No está el estímulo físico, pero está su recuerdo. Y eso es casi idéntico al otro tema. El problema es que con qualia o sin qualia, la respuesta a ese estímulo es idéntica, es igual. Entonces los psicólogos no entienden, no saben para qué sirve esto. Esto es bien bonito, ¿cierto? Pero no tiene, al parecer no tiene ninguna utilidad. Se va complicando el asunto, se va a complicar todavía más. Todo este tema de tener esta memoria fantasma, ¿cierto? Nos lleva a tener algo que la ciencia, ¿cierto? Tampoco se explica, algo que los psicólogos tampoco se explican, que es la mente humana. Llegar a imaginar cosas. Y eso desemboca en una conciencia. Chuta, ya se nos complicó todo. ¿Y qué es una conciencia? O sea, ¿sabemos qué es una conciencia? No. ¿Sabemos qué es una mente? No. ¿Sabemos cómo se forma una conciencia? Tampoco. Pero sabemos que sí existe. Sabemos de su existencia. O por lo menos dicen los psicólogos que saben de su existencia. Complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Este asunto que parece que no deja dormir a los psicólogos, claro, no pueden encontrarle una solución. ¿Por qué? Porque la ciencia es una arista del conocimiento. Por eso yo respeto a la ciencia, porque es parte del conocimiento, pero es una arista del conocimiento. No es el conocimiento pleno, no es el conocimiento en sí. Y cuando la ciencia se cree este tema de que sí es el conocimiento total, se vuelve arrogante, ¿cierto? Se vuelve ciencia sin ficción, se vuelve un dogma, se vuelven datos, una computadora, algo frío, que no se siente, no se experimenta físicamente. Eso es la ciencia sin ficción. Pero sigamos con el tema, la conciencia, volvamos a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Chuta, para poder explicarlo, ¿cierto? Claro, hay que tomar todas las aristas del conocimiento, ¿cierto? Ciencia, arte, religión, cuerpo, mente y alma, ¿cierto? La conciencia, ¿para qué sirve la conciencia? ¿Qué es la conciencia?
¿Qué es la conciencia? De todas las respuestas que he buscado, ¿cierto? Viajé a Egipto, viajé a Alejandría, busqué la biblioteca de Alejandría para encontrar una respuesta de qué es la conciencia. La mejor respuesta que encontré es en un monito animado, en una serie animada, los Thundercats, sí. Leono nos da la respuesta, ¿cierto? Cuando levanta su espada del augurio. Claro que ahí está mal, Leono, sí. El augurio, ¿qué es un augurio eso? Si me da el tiempo lo voy a explicar. Levanta su espada del augurio y ¿qué dice? Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Listo, se acabó el video. Eso es conciencia, eso es la conciencia. Ver más allá de lo evidente, ¿cierto? Pero con comprensión, porque si no sería simplemente qualia. La conciencia se tiene que tener un nivel de comprensión. ¿Los animales tienen conciencia? Dicen que no. Yo creo que sí, pero en una forma más básica. Estamos hablando de los animales superiores, ¿cierto? Y aquí voy a poner un ejemplo con animales acerca de lo que es la conciencia. Pensemos en dos perros. Los dos perros han vivido toda su vida adentro de un patio, ¿cierto? Un patio cuadrado y no han salido nunca de ese patio, ¿cierto? Tomamos uno de esos perros y lo levantamos por sobre el cerco y le mostramos, ¿cierto?, lo que hay, una panorámica de la ciudad. Y ese perrito, oh, qué asombrado, ¿cierto? Maravillado. Hay algo más allá, lo vio, ¿cierto? Y después lo bajamos. Ese perrito ya tiene conciencia, ¿cierto?, de lo que está más allá, lo vio. Y el otro perro tiene conciencia de que existe algo más fuera de su patio. Sí, pues, claro que sí, pues, todos los días, ¿cierto? Él escucha, huele cosas, ¿cierto? Pasan personas por afuera de su patio, pasan niños, a la misma hora pasan al colegio, ¿cierto? Y él los conoce la voz de los niños, conoce su aroma, conoce a la gente que está dentro de la casa, sabe de eso, pero él está en el patio. Pero no necesita estar en otro lugar para tener una pseudo conciencia de lo que está más allá, ¿cierto? Tiene una comprensión a nivel animal de lo que es, de lo que está más allá, de dónde está él y qué lo rodea. Ahora, en el tema de las personas, este asunto se complica un poco. ¿Por qué? Porque todo este tema de tener qualia, ¿cierto? De recordar, de tener pensamientos, de tener una mente, comenzar a pensar, recordar y que estos recuerdos se transformen en pensamientos, ¿cierto? Te lleva a que nosotros en nuestra mente formamos algo que no existe, que es nuestro mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal, pero que no lo tiene nadie más. Y ahí está el problema. Solo está en nuestra cabecita. Y es nuestro, ¿cierto? Es lo que nosotros escogemos. Es un efecto placebo. Triste lo que digo, ¿cierto? Pero es verdad. Escogemos lo que nos gusta y nos quedamos con eso. Nuestro mundo ideal. El problema es cuando salimos a la calle, ¿cierto? Y nos encontramos con que hay más personas, cada una con su mundo ideal, ¿cierto? Y chocamos con otras personas y a veces nuestro mundo ideal es completamente contrario al de la persona que tenemos enfrente. Y esa persona puede llegar incluso a la idea de que para alcanzar la felicidad tiene que eliminar mi mundo ideal, porque, claro, choca, compite con... Oh, se complican las cosas con los seres humanos. Pero sigamos. Las personas comenzamos a crear este mundo ideal que es absolutamente inútil, según la ciencia, ¿cierto? No presta ninguna utilidad. Y por ejemplo, el ser humano desarrolla cosas inútiles, bellas pero inútiles, como el arte. ¿Qué es el arte? ¿Cierto? El arte es algo bonito, ¿ah? Es algo que es un dibujo bonito, o no. A veces los dibujos que no son bonitos también son arte, ¿cierto? ¿Cómo se describe el arte? ¿Cómo puedo llegar a una definición de arte? Una vez encontré que
una definición que dice que el arte, ¿cierto?, es la expresión de la conciencia. Claro, tienen razón, pero es una expresión de una cierta área de la conciencia. Porque, claro, ahora sabemos que la conciencia tiene tres áreas: pues el área científica, ¿cierto?, el área artística y el área religiosa. Y una de esas expresiones es el arte, ¿cierto? Pero el arte es absolutamente inútil, ¿cierto? Una estatua, ¿cierto? Si estás sola en el parque, ¿cierto?, solamente sirve para que se aniden pajaritos. Un cuadro, ¿cierto?, si se cae ese cuadro puede servir para una cama, para un gato. ¿Qué hace que el arte el arte necesita una conciencia, de alguien consciente que sabe apreciarlo? Y no solamente que lo aprecia, sino que sabe, y esto es muy importante, y que se conoce poco, alguien que es una conciencia que sabe decodificar la información que está ahí, porque el arte es información. Y ese es el problema. Ese es el problema que la ciencia no puede resolver, porque la ciencia solo resuelve problemas que son demostrables, ¿cierto? El método científico, ¿cierto? Haciendo experimentos que se repiten y tienen que llegar siempre al mismo resultado, ¿cierto? Pero estas cosas así como el arte se escapan de la ciencia, ¿cierto? Y se escapa la información que está en el arte. Estoy hablando puras tonteras, ¿cierto? ¿Cómo va a haber información en el arte? ¿Cómo va a haber información codificada en un cuadro, en una pieza musical, ¿cierto? Soy absolutamente estúpido. Hay un canal en YouTube que se llama Jaime Altozano. Es un muchacho español, un músico. Y tiene unos videos súper interesantes en donde él analiza música de películas, ¿cierto? Pero lo analiza, ¿cierto?, la parte musical, pero también analiza la información que está detrás de esa música. Lo que nosotros se nos pasa. Claro, les recomiendo sobre todo que vean su serie de la música del Señor de los Anillos, ¿cierto? Es impresionante. Y ahí, cuando analiza las dos torres, la película Las dos torres de la serie del Señor de los Anillos, él mismo se sorprende de la cantidad de información que saca de cada pieza. Y llega a un punto culmine en donde en un pedacito de música, en una escena, pasa un montón de información. Y él decodifica todo eso. Y él ni siquiera él se la cree. Y él llega y para el video, ya no puede más. Y dice, esto es increíble, o sea, y lo más increíble, dice él, es que no es necesario que tú entiendas de música. Esta información te está llegando aunque tú no lo sepas. Claro, eso es el arte. Eso es lo que se derrama. Eso es lo que derrama un artista, derrama información. Y esa información se recoge, ¿cierto?, a través de un ser consciente, ¿cierto? Y claro, él dice, aunque tú no sepas de música, ¿cierto?, tú recibes esa información igual. Claro, la recibes, pero no eres consciente de la información que está detrás de lo que estás escuchando, ¿cierto? Para que tomes conciencia de algo también tienes que comprenderlo, tiene que haber una cierta comprensión del asunto. Ay, se complica todo, ¿cierto? Complicado. Sigamos complicando las cosas. Me perdí. Voy a ponerle pausa un poquito, me voy a ordenar. Perdón. y seguimos. Ya. Volví. Pero no me acordé mucho de lo que me perdí. Pero no importa. El tema es que para entender, ¿cierto? Para terminar de entender la idea de la conciencia, ¿cierto? Sabemos de que la conciencia se construye, ¿cierto?, con el conocimiento real, que no es un conocimiento fragmentado como la ciencia, ¿cierto? Como la religión sola. La religión sola no nos da todas las respuestas. La ciencia sola tampoco nos da todas las respuestas. Y el tema sensorial, esta qualia que está en el arte, tampoco nos da todas las respuestas. Entonces, tenemos que unir las tres cosas, ¿cierto?, para formar una conciencia. Nuestra conciencia se crea a través de la experiencia. No podemos tener conciencia de algo que no hemos experimentado físicamente, pero también podemos tener conciencia a través de, qué sé yo, un libro. Un libro nos ayuda a ampliar nuestra conciencia y por supuesto nuestros sentimientos, nuestra religión. El pensamiento religioso es
muy importante también para adquirir conciencia de cosas que están mucho más allá incluso de lo que podemos imaginar. O sea, esto es más allá de la imaginación. Entonces, ciencia, ciencia sin ficción. ¿Qué es la ciencia sin ficción? ¿Qué es la ciencia sin un ser consciente que imagina cosas? ¿Cierto? ¿Qué es la ciencia sin ficción? Es algo sumamente fome. Y es algo que no tiene sustancia, no tiene nada, ¿cierto? Es algo plástico, es un ordenador, un juego de video. Eso es un robot. Un robot se le puede enseñar el método científico, ¿cierto? Y puede aplicarlo. Pero la ciencia necesita una conciencia imaginativa. No sean estos señores divulgadores, no sean arrogantes, no. Sobre todo he visto algunos videos del señor Javier Santaolalla, ahora hablando un poquito en serio, y ya en los últimos videos este caballero ya empieza a desprestigiar a personas que incluso, a científicos que incluso son estar en un nivel más alto que él, y él estaba desprestigiando a uno que fue a un congreso de ufología y lo estaba desprestigiando por eso. No, ya, o sea, no. Eso no habla bien de ellos mismos. Yo no soy quien para criticar el trabajo de estas personas. Yo ni siquiera soy científico, ni siquiera, no, o sea, pero soy un patipelado, pero hay cosas que corresponden y otras que no, o sea, hablemos con sinceridad y sobre todo con humildad. Se me fue el tiempo, les voy a quedar debiendo el tema de la espada del augurio. ¿Por qué digo yo que Leono no necesita la espada del augurio para ampliar su conciencia? Así como tampoco necesitamos, por ejemplo, drogas. Hay gente que dice que con drogas se amplía la conciencia, no es necesario. O con métodos de meditación trascendental. No, nada de eso. Ya sabemos cómo la conciencia se amplía naturalmente y ya sabemos cómo, a través de las experiencias, a través del conocimiento, ¿cierto? Este conocimiento mágico vendría a ser también un sinónimo, también un poquito de lo que es la conciencia. En fin, como digo a veces, ¿cierto? Un hombre pobre no va a poder entender a un hombre rico si no tiene la conciencia de lo que significa ser un hombre rico, ¿cierto? Esa responsabilidad que es tremenda para un hombre rico. Y un hombre rico y poderoso jamás va a entender a un hombre pobre si no tiene la conciencia, si no se pone en los zapatos del otro. La empatía también tiene que ver con la conciencia, con comprender, con la compasión. Todo eso son también resultados de la conciencia. Una persona que crece en conciencia, crece en empatía, crece en compasión. Puede ponerse los zapatos del otro. Mientras menos conciencia tenemos, claro, no lo podemos hacer. En fin, no sé, yo tengo mi mundo ideal en la cabeza, pero ese mundo ideal va desapareciendo un poco cuando ampliamos nuestra conciencia, cuando ampliamos nuestros límites, ¿cierto? Nuestros horizontes, cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y entendemos el mundo ideal del otro, del que está al lado, ¿cierto? No voy a decir que soy una persona consciente a 100, pero voy avanzando en eso y en realidad todos avanzamos en eso, pero esta sociedad de ahora nos lleva a lo contrario. Aquí hay otra cosa que se me estaba olvidando, que cuando los científicos comenzaron a descubrir, ¿cierto? Este tema de qualia, ¿cierto? Hay un asunto que es bien raro, de que no se puede distinguir una persona que tiene qualia, y si una persona no la tiene, no se puede distinguir, pasa inadvertido. Es tremendo, pero yo puedo tener un psicópata al lado mío y no sé qué es un psicópata, ¿cierto? Una persona que no tiene empatía por nada, una persona que no siente, que no se pone en los zapatos del otro, una persona sin conciencia, un alma, un robot, un psicópata. Y un psicópata que más encima puede hacer cosas malas, horribles, y ni siquiera tiene conciencia de que está haciendo algo horrible, ¿cierto? Y no tenemos cómo distinguirlo. Y nuestra sociedad ahora nos lleva cada vez más a eso, a separarnos, a no tener empatía. En fin, ¿para qué me voy a poner a hablar de nuevo como religioso? Si yo sé que usted entiende
todos entendemos la idea del asunto y todos caemos en el tema. Pues si para hoy en día es más importante para todos, es más importante estar mirando los memes, estar mirando la copucha del momento, ¿cierto? He visto ciertos cabros jóvenes que su tema de conversación por horas es el color de las carcasas de sus teléfonos. O sea, ¿qué estamos creando? ¿Cierto? Una sociedad vacía, sin conciencia. Por lo menos tratar de entender lo que es la conciencia, para tener conciencia de eso. Porque si no tenemos conciencia, ¿cómo vamos a tener conciencia de lo que somos si no tenemos conciencia de la conciencia? Ya, eso. Creo que se entendió. Espero no haberle faltado el respeto a nadie. Espero no haber ofendido a nadie. y si ofendí a alguien, me importa un rábano. La libertad de expresión tiene que tener un poco de ofensivo. Lo que sí no se puede permitir es el ataque personal. No puedo permitir que una persona me ataque personalmente a mí, ¿cierto? Yo no estoy atacando a estas personas, a estos científicos, ¿cierto?, que nombro, no los ataco personalmente. Ataco lo que me molesta de su actividad media rara que están haciendo, eso. Pero a ellos personalmente no, señor, insisto, no los conozco. En fin, esto fue La Mágica Historia, esperando que pare de llover para poder hacer algunos videos al aire libre. Chao, que estén bien.